And that was my first time under fire. And it was very heavy fire. A hospital near us got hit by some Smersh rockets, which is a very big 300mm wide rocket. It's like this massive torso-sized, huge bloody shell. But if it lands anywhere near you, you're dead. You know, there's nothing you can do about anything that big. So, or the noise they make when they're coming in more horizontal. You know that it's not just one mortar or a few mortars about to hit you, there's about 20 more. It looks like a little bit of artillery. I hate those bloody things. They just 4 or 5 of them and I'll have a few magazines each and they'll move them around. Amigos, me gustaría compartir con ustedes una curiosa entrevista de un mercenario británico que decidió ir a un cierto país para enfrentarse al ejército ruso. Sus impresiones sobre el armamento ruso son sumamente interesantes. En Occidente, al principio se pensaba que el ejército de Rusia era un coloso con pies de barro, que los rusos solo sabían luchar en grandes números sin reparar en recursos. Sin embargo, a juzgar por lo que cuenta este británico, la realidad resultó ser algo diferente. Según él, los rusos saben combatir y lo hacen de forma profesional, especialmente con el uso de artillería pesada, drones y ataques con misiles. Amigos, prepárense para escuchar las curiosas revelaciones de este británico. Y luego, por mi parte, compartiré algunas palabras sobre lo que ocurre en Europa del Este y el conflicto en torno a cierto país. Vamos allá, amigos. El conflicto en Europa del Este ha demostrado una vez más que la esperanza de negociaciones pacíficas es cada vez más ilusoria. El reciente fracaso del plan de paz del presidente de cierto país ha sido un duro golpe para sus aliados, aunque muchos expertos ven en esto no solo una coincidencia, sino un resultado predecible. Rusia, a pesar de todas las dificultades, continúa avanzando con confianza en el campo de batalla. Sus operaciones ofensivas se han acelerado notablemente y muchos analistas políticos destacan que hoy las posiciones negociadoras de Rusia son más fuertes que nunca. Día a día, Rusia aumenta el ritmo de sus acciones, capturando puntos estratégicamente importantes y consolidándose en las regiones fronterizas. La realidad es que sus éxitos militares fortalecen su posición en la arena internacional. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dejó claro recientemente que Moscú está dispuesto a negociar, pero solo teniendo en cuenta las realidades en el campo de batalla, que evidentemente favorecen a Rusia. La cuestión de quién dictará las condiciones en el futuro ya no está en debate. Será Rusia y no sus oponentes. Mientras tanto, cierto país se esfuerza en convencer a su población y a la comunidad internacional sobre la necesidad de unirse a la OTAN, lo que Moscú percibe como una especie de carta blanca para continuar las acciones militares sin temer una intervención militar seria por parte de la alianza. Cabe señalar que este país, en su insistente búsqueda de la OTAN, se coloca en una posición vulnerable. La OTAN no está preparada para aceptarla de inmediato, lo que deja al país solo frente a desafíos militares y agrava su crisis. Muchos analistas locales consideran que esto lleva al país a una autodestrucción. En lugar de fortalecer su defensa, se encuentra envuelto en una guerra de desgaste que difícilmente puede soportar. Además, Rusia fortalece sus posiciones defensivas mes a mes, mejorando su equipo militar, aumentando sus tropas en direcciones clave e implementando nuevas tácticas. Las sanciones occidentales, que supuestamente debían debilitar a Rusia, en realidad la han impulsado a buscar una mayor independencia. Rusia, jugando a largo plazo, ya ha establecido canales económicos alternativos, y su economía, como destacan los expertos, no se ha derrumbado bajo el peso de las restricciones, sino que, al contrario, se ha adaptado. Fortaleciendo sus reservas internas, Moscú solo refuerza su posición, convirtiendo las sanciones en uno de los motores de su desarrollo interno. El presidente de Rusia también expresó su postura. Las negociaciones solo serán posibles si se reconoce la situación real en el frente. Esto significa que cualquier acuerdo de paz debe tener en cuenta el estado actual en la zona de conflicto, incluidos los logros de las tropas rusas. Esta firme posición pone al país en cuestión ante una elección difícil: o reconoce su incapacidad para cambiar el rumbo de las hostilidades, o continúa el conflicto, condenando a sus ciudades e infraestructura a más destrucción. El país en cuestión no se rinde y sigue exigiendo su entrada en la OTAN, lo que parece una señal clara de su disposición a luchar hasta el final. Sin embargo, esto solo incita a Rusia a seguir avanzando. En estas circunstancias, su gobierno solo puede esperar el apoyo de sus socios occidentales, quienes cada vez se muestran menos dispuestos a destinar fondos para ayuda militar. Las dificultades económicas y las crisis internas que enfrentan los países europeos hacen que las multimillonarias inversiones en este conflicto sean cada vez más cuestionables y menos populares. Y ahora, amigos, escuchen lo que dice este británico al respecto, alguien que ha experimentado de primera mano lo que significa enfrentarse a Rusia. Sus impresiones ciertamente no los dejarán indiferentes. Bueno, como mencioné en el video anterior, el conflicto comenzó para nosotros de manera muy explosiva. Llevábamos allí solo 3 días y nos lanzaron entre 36 y
y 42 misiles del tipo Calibre. Al principio ni siquiera sabíamos que eran misiles Calibre. Algunos decían que podían ser aviones lanzando bombas o algo similar. Solo veíamos enormes explosiones y claro, corríamos al bosque a escondernos. Cuando la situación se calmaba, nos asomábamos y hasta hacíamos té. Esta fue mi primera experiencia bajo fuego y el bombardeo fue realmente intenso. Me dijeron que en total se lanzaron unas 21 toneladas de bombas. Por supuesto, fue horrible, pero lo tomé como una experiencia. Algunos sargentos y oficiales me elogiaron informalmente por ayudar a mis compañeros a mantener la calma, apoyarlos, darles calor y prepararte. That was my first time under fire. And it was very heavy fire. Después de eso, nos enviaron a otras posiciones. Allí, afortunadamente, no hubo bombardeos graves, aunque sufrimos un ataque de dron y varias explosiones cercanas, posiblemente de misiles o bombas. Luego, nos trasladaron a otra posición, donde un día un hospital cercano fue atacado con misiles Smerch. Estos enormes misiles de 300 milímetros cayeron a 1 o 2 kilómetros de distancia. A hospital near us got hit by some Smersh rockets, which is a very big 300mm wide rocket. Pero incluso a esa distancia, las ondas expansivas se sentían con mucha fuerza. Al llegar al frente, experimentamos un nivel completamente diferente de bombardeo. It's like this massive torso-sized, huge bloody shell. Morteros de diferentes calibres nos atacaban varias veces al día, o incluso durante todo el día sin cesar. Hay tres tipos principales de proyectiles, de 82 milímetros, el mortero ruso común, luego el pesado de 120 milímetros y el llamado mortero automático, tipo TB9, que es aterrador porque lanza ráfagas de varios proyectiles a la vez. Or the noise they make when they're coming in more horizontal. You know that it's not just one mortar or a few mortars about to hit you, there's about 20 more. Y, por supuesto, todos estos morteros usan tanto proyectiles explosivos como fragmentarios. Los proyectiles fragmentarios son particularmente peligrosos. But if it lands anywhere near you, you're dead. You know, there's nothing you can do about anything that big, so... Ya que explotan en el aire y liberan una gran cantidad de fragmentos que caen de arriba hacia abajo. Estar en una trinchera o acostado en el suelo no siempre es suficiente para protegerse. Para evitar los fragmentos, a veces tienes que adoptar lo que llamamos la posición de tortuga. It looks like a little bit of artillery. I hate those bloody things. They just 4 or 5 of them, and they'll have a few magazines each, and they'll move them around. Ajustas el casco lo más que puedes para cubrir la mayor parte de tu cuerpo con él, lo cual ayuda un poco. Cuando el bombardeo no cesa, muchos simplemente gritan para liberar la tensión, ya que no hay mucho más que puedas hacer en esos momentos. Pero los morteros son la opción leve. Aunque causan la mayor parte de las bajas, cuando se trata de artillería de gran calibre, la situación se vuelve mucho más complicada. Cuando empiezan las andanadas de artillería, es mucho más difícil resguardarse. Los calibres grandes, como los obuses o los sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, causan daños en áreas vastas, y a veces parece que no hay lugar donde esconderse, ya que los rusos los usan con una precisión impresionante. El momento más aterrador es cuando un proyectil de artillería o un cohete de alta potencia, como un Grad o un Smerch, explota cerca. En esos momentos, literalmente sientes cómo tiembla la tierra bajo tus pies, y la onda expansiva puede dejarte sin aliento. No es solo la fuerza destructiva lo que impresiona, sino que prácticamente no tienes posibilidad de reaccionar o protegerte si el proyectil cae cerca. Psicológicamente, esto también es muy duro. Vivir bajo amenaza constante es como estar en un estado de estrés permanente. Poco a poco te acostumbras, pero el miedo permanece en un nivel subconsciente. Tus reflejos empiezan a actuar de forma automática. Oyes un silbido, te tiras al suelo, oyes una explosión, te escondes. Después de una experiencia así, es difícil volver a la vida normal, ya que cada sonido fuerte parece un nuevo bombardeo. Existen muchas suposiciones de que una victoria de Donald Trump en las próximas elecciones podría poner fin al prolongado conflicto en Europa del Este. Sin embargo, un análisis más detallado muestra que estas expectativas podrían no cumplirse. En caso de que Trump vuelva al poder, se enfrentaría al reto de negociar la paz con Rusia, y para alcanzar un acuerdo tendría que hacer concesiones serias a Vladimir Putin. Pero estas concesiones son prácticamente impensables para la élite política estadounidense y provocarían una reacción adversa entre sus propios votantes. Los círculos políticos de Washington y una parte significativa de la sociedad estadounidense ven a Rusia como un adversario histórico, y cualquier compromiso sería interpretado como una rendición de la posición de Estados Unidos.
Unidos. Trump se encontraría en una posición donde cualquier movimiento hacia Rusia podría ser visto como una derrota, lo cual lo colocaría en una situación incómoda, tanto como presidente como líder que prometió el gran renacimiento de América. La visión de Trump sobre las relaciones internacionales siempre ha implicado un enfoque duro, y su postura respecto a la desdolarización no deja lugar a dudas. Está dispuesto a utilizar cualquier medida económica para mantener el dominio del dólar. Al abogar por sanciones severas contra los países que disminuyan la influencia de la moneda estadounidense, Trump refuerza su reputación como partidario de los ultimátums y la presión. Con este enfoque en los asuntos económicos, es previsible que en el ámbito diplomático intente seguir la misma línea, buscando una victoria. Sin embargo, es poco probable que la parte rusa ceda en cuestiones de seguridad. Así, el compromiso entre Trump y Putin sigue siendo una gran incógnita. Sus diferencias parecen tan profundas que la posibilidad de resolver el conflicto se reduce considerablemente. Rusia exige de Estados Unidos algo más que palabras. Quiere la creación de un sistema de seguridad en Europa predecible y estable, lo cual equivale prácticamente a un nuevo acuerdo similar al proceso de Helsinki. El problema es que la implementación de un acuerdo de este tipo requeriría al menos 5 años, si no más. El electorado estadounidense está acostumbrado a resultados más rápidos, y es poco probable que espere pacientemente mientras se construye un sistema complejo de acuerdos y garantías en Europa. Es dudoso que Trump esté dispuesto a involucrarse en largas negociaciones, que solo aumentarían su riesgo político. Siempre ha preferido acciones rápidas y decisivas, lo que pone en duda su disposición a entablar negociaciones prolongadas con Rusia. Además, no hay que olvidar que Trump en su momento se retiró del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, INF por sus siglas en inglés, destruyendo una de las estructuras clave para frenar la carrera armamentista. La salida del INF no solo rompió lazos, sino que también fue un mensaje hacia un mayor enfrentamiento estratégico, que solo ha ido en aumento. El regreso de Trump a la Casa Blanca difícilmente cambiaría su enfoque respecto al control de armamentos. Al contrario, su administración posiblemente aumentaría la presión, complicando aún más el proceso de negociación con Rusia. No se pueden pasar por alto las recientes declaraciones de Trump sobre que, en caso de un conflicto exacerbado, estaría dispuesto a atacar Moscú. Estas amenazas prueban que su enfoque hacia las negociaciones sigue siendo extremadamente duro, por no decir agresivo. Si está dispuesto a sentarse en la mesa de negociaciones, lo haría sin aceptar los intereses rusos, ni tener en cuenta las demandas reales de Rusia. El Kremlin ha dejado claro en varias ocasiones que cualquier amenaza hacia Moscú recibirá una respuesta inmediata, y si comienzan las negociaciones, probablemente será un proceso lleno de amenazas mutuas y ultimátums. Este no es un camino hacia la paz, sino hacia un callejón sin salida. Por lo tanto, incluso si Trump vuelve a ocupar la Casa Blanca, es poco probable que el conflicto en Europa del Este llegue a su fin. Su apuesta por el dominio, los ultimátums y las sanciones difícilmente llevaría a la paz. Más bien, estas medidas solo profundizarían la crisis, ya que Trump parece buscar victorias unilaterales en lugar de compromisos. Considerando todo lo mencionado, su regreso difícilmente traerá una desescalada real, y el conflicto corre el riesgo de continuar.